este domingo lo queremos dirigir especialmente para aquellas personas que están en este momento en un dolor, en una angustia, ¿verdad? Y tenemos nosotros como iglesia un rol fundamental, un rol muy importante en cuanto a cómo nos acercamos a ellos y cómo tratamos este tema con estas personas que están en esta angustia. Y saben algo, es que la verdad, más de uno, y si no es que todos conocemos a alguien en este momento que está atravesando a través del dolor, a través de la necesidad. Y muchos de ellos están en un punto donde no miran salida, ¿verdad? Y en un punto donde no ven cómo salir de la situación. ¿Cuál es nuestro rol como iglesia, verdad? Se han preguntado qué debemos de hacer, qué nos manda Dios a hacer en estas situaciones. Y saben, algo bien importante es que como cristianos no debemos jamás dudar en orar. Esta práctica, la oración es fundamental, es un mandamiento. No es una opción que tenemos como iglesia, es una necesidad que tenemos como iglesia de orar unos por los otros, ¿verdad? Porque saben, es tan fuerte, hermanos, lo que produce la oración. Es algo que puede mover grandes cosas, es algo que puede abrir caminos, es algo que puede sanar, es algo que puede dar fortaleza a alguien. ¿Y saben algo? El hecho de que estemos de pie o el hecho de que estemos con sanidad el día de hoy, créanme o no, se debe mucho a la oración de alguien. ¿Sabían ustedes eso? El hecho de que usted esté bien, que esté caminando, se debe mucho a la oración de un ser querido, a la oración de un miembro de la iglesia, a la oración de un familiar, de un padre. Entonces es fundamental, hermanos, que como iglesia no olvidemos que la oración y el ayuno es como dirían en inglés, es un must, es algo que debe ser, ¿verdad? Y es por eso que lo queremos llevar. Jesús nos enseñó, en todo el capítulo de Juan 17, Él comienza a orar por los que están en necesidad en ese momento, empieza a orar por los cristianos que están dispersados y empieza a orar aún por los cristianos que creeríamos en Él en algún tiempo. Él nos enseñó que la oración es fundamental, los apóstoles lo hicieron. Me encanta cómo la palabra siempre, si usted está leyendo en la parte de Hechos, en los evangelios, usted se va a dar cuenta que el ayuno era algo muy normal, era algo del día a día, ¿verdad? Dicen, y los apóstoles ayunaban y oraban y esto acontecía. Y después de ayunar y orar, esto hicieron. Era una práctica que se daba, ¿verdad? Muy común entre los apóstoles. Jesús lo enseñó. Y Santiago 5:16 nos habla, y yo lo creo profundamente, dice, orad unos por los otros, ¿verdad? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Normalmente a veces nos acostumbramos a orar por lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Es muy normal, de que necesito esto, me está pasando esto. Pero ¿cuántos nos acordamos de orar del hermano? ¿Cuántos nos acordamos de orar del familiar que está en angustia? De interceder por alguien más, ¿verdad? Y esto es fundamental y es una necesidad que tenemos como iglesia. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario que como iglesia lo hagamos? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos al Padre, corazones son fortalecidos, corazones son llenos de esperanza, corazones son restaurados. A veces es más la oración, habla más una oración en la intimidad con el Padre que 1000 palabras frente a alguien. No digo que las palabras frente a alguien no sean importantes, lo cual son muy importantes y vamos a hablar de eso, pero no olvidemos que la oración mueve a misericordia al Padre, ¿verdad? Muchas personas que oraron a Dios, el corazón del Padre fue movido a misericordia por aquel pueblo, por aquella persona, por aquel corazón. No olvidemos, hermanos, que la oración y el ayuno por aquellos que están en necesidad
mueve el corazón, la compasión, y Dios obra a través de ella. Abrimos caminos, abrimos puertas, abrimos esa esperanza a través de la oración. Es importante que lo hagamos. Ahora, hablando en términos más prácticos, ¿qué rol tenemos como iglesia a aquellos allegados? Y quiero hablar de 3 funciones que tenemos como iglesia. Número 1, como iglesia tenemos la necesidad, la obligación de estar presentes. Estar presentes. Número 2, llevarlos al conocimiento del Dios de consolación. ¿Por qué? Porque solamente en Dios encontramos la verdadera consolación. Dice la palabra que Él es el Dios de toda consolación. Y número 3, llevarlos a Dios, porque solo en la búsqueda intensa, en la búsqueda de corazón de Jesús, del Padre, solo a través de ella hay una sanidad y hay un descanso profundo en el corazón de la persona. Entonces, como rol, como función es estar presente con ellos, hablarles del Dios de consolación y llevarlos a una búsqueda continua del Dios verdadero. Saben, hermanos, cuando tocando el punto número 1, cuando hay una unidad en la iglesia, cuando hay una verdadera unidad en la iglesia, es inevitable que como miembros no sintamos el dolor que aquella persona está sintiendo. Cuando venimos a formar parte de la iglesia, a formar parte del cuerpo, nos debe de doler el dolor, ¿verdad? El pesar, la situación de alguien más. ¿Por qué? Porque ya somos parte de un mismo cuerpo. Nos duele cuando alguien está sufriendo. Nos gozamos cuando alguien se goza, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan cuando ven que a alguien le está yendo bien en la iglesia? ¿A cuántos nos duele cuando a alguien le está yendo mal en la iglesia? Desafortunadamente a veces estamos, disculpe la frase, pero patas para arriba, ¿no? Nos duele cuando a alguien le va bien y a veces nos gozamos cuando a alguien le va mal, ¿no? Pero la verdadera iglesia, el verdadero cuerpo de Cristo, cuando a alguien le está yendo bien, nos gozamos con él. ¿Por qué? Porque somos uno mismo. Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Nos gozamos cuando alguien le está haciendo las cosas bien, cuando le está yendo bien a alguien, porque eso significa que como cuerpo estamos caminando bien. Pero cuando a alguien le duele algo, cuando a alguien está en necesidad, nos debe causar dolor, porque somos un cuerpo. Y quiero centrar todo el tema en este versículo, en Romanos 12:15. No lo busque, es corto. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿verdad? Y saben, este término me encanta porque es muy profundo. El término llorar con los que lloran va más allá de algo literal. Va más allá de estar en un momento de dolor con alguien y llorar junto a él. Si nos ponemos a pensar, el llorar con los que lloran es profundo y habla de sentir, presenciar el dolor de alguien más. Llevar la carga con alguien más. Lo que él está sintiendo en ese momento, que es dolor, tú lo debes de estar sintiendo también. Eso es llorar con el que llora. Fíjese que no dice hablarle y restaurar el corazón del que llora, o dile las palabras al que llora. Dice, llora con el que llora. Siente lo que siente. Ten la empatía con esta persona, ¿verdad? Hay momentos, hermanos, y ustedes conocen a estas personas que están pasando por alguna situación difícil y saben, muchas veces, es verdad, esperan un consejo. Y uno, no lo sé usted, pero a mí me ha pasado que yo intento ir con un consejo, ¿verdad? Es normal, tratando de facilitar un poco el dolor, pero saben, en muchas ocasiones
Nuestra responsabilidad solamente es estar. ¿Sabían ustedes eso? Estar. Llorar con el que llora es estar, presenciar. A veces ni es necesario decir algo. Simplemente es que esa persona sepa que estás presente, que lo escuchas. No siempre es ir con un consejo, porque a veces nada va a restaurar el corazón de una persona cuando ha perdido a alguien, o cuando está en una angustia, o cuando está en un dolor tremendo, porque para restaurarlo de la noche a la mañana sería borrarle la memoria de aquella persona que se fue, o de aquella persona que le pasó algo. Sería borrarle de la memoria. Y a veces no podemos hacerlo eso, no podemos hacerlo. Necesitamos estar y escuchar. Esto es llorar con los que lloran. Brindarle a la persona, ¿verdad? El estar allí, el escucharlos, el entender y apoyarlos durante el proceso. Más que simpatía, necesitamos empatía. Como iglesia, estoy hablándole a la iglesia, hermanos. Estoy hablándole no a la persona que está en el momento pasando por la situación, sino a usted que conoce a alguien. La simpatía, para aquellos que no están familiarizados, es cuando uno siente pesar o dolor por alguien, ¿verdad? Y una frase que se usaría es pobre del hermano o pobre de aquel, ¿verdad? Y ojalá esté bien, ¿verdad? Ojalá le vaya bien. Es un sentimiento, ¿verdad?, de afecto por el dolor de alguien. Pero saben, el llorar con los que lloran no cabe en la simpatía. Porque esto sería, y el hermano está mal, el hermano está ahí, pues espero que esté bien, que Dios le bendiga. Pero cuando lloras con alguien no cabe en la simpatía. Pero por otro lado, la empatía, hermanos, es la participación afectiva de una persona. Cuando somos empáticos, creo que se dice así, o cuando tenemos la empatía con alguien más, es participación. Y esto viene de la mano con el estar. Esto viene de la mano con llorar con los que lloran. Es estar, ¿verdad? Participar del dolor de ellos. Ponernos ahora sí que en sus zapatos, y aunque no lo entendamos a la perfección, la situación del hermano, al menos saber que cuentan con nosotros para lo que se necesite. Un simple mensaje, una simple llamada son buenas, pero no son tan efectivas como cuando estamos presentes y estamos diciéndole, hermano, aquí estamos. Hermanos, ¿en qué podemos ayudar? Ir a visitarlos de vez en cuando, ir a saludarlos de vez en cuando. Y saber que estamos presentes. Llamarles, hermanos, le traje esto. Hermano, estoy aquí para lo que necesite. Sabe que cuenta conmigo. No importa el día, aquí estoy, llámeme. Eso es estar. Saber que estamos para ellos. Y es que esto es bien necesario porque es parte del cuerpo. De hecho, dice 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Saben, hermanos, sabemos que no podemos cambiar las cosas. Y esto es algo que tenemos que entender cuando nos acercamos a alguien o le hablamos a alguien. Nosotros no podemos cambiar las cosas. Quisiéramos, ¿verdad? Yo a veces he hablado con alguien, con alguna persona en necesidad, y desearía yo poder cambiar la situación. Desearía yo poder que ese corazón restaure. Pero saben, es algo que uno no puede cambiarlo. Pero sabemos quién sí puede llenarlos de fuerza y fortaleza. Y es allí donde entra el presentar a un Dios de consolación. A alguien que nos conoce a profundidad. A alguien que sabe exactamente por lo que estamos pasando. Nadie más conoce la vida del ser humano que aquel que le creó.
Y saben, nadie más conoce la vida del ser humano no porque le creó, sino porque Jesús mismo sufrió todas las situaciones que usted y yo pudimos sufrir o vamos a sufrir. Y Él más que nada las conoce. ¿Por qué no me acompaña a 2 Corintios 1? 2 Corintios 1, versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de, ¿qué? Toda consolación. Padre de misericordias y Dios de, ¿qué, hermano? Toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo no sé usted, pero aquí se habló como 5 o 6 veces de la palabra consolar. Yo rescato que la consolación proviene de Dios. Cuando Él nos consuela, nosotros podemos entonces consolar a otros, ¿verdad? Es fundamental conocer el amor de Dios, conocer la esperanza del Padre, conocer las promesas de Dios, porque no son las palabras bonitas que les podamos decir, sino es el corazón restaurado por la consolación del Padre, por la esperanza de Dios, por la esperanza de ver a aquellos que un día perdimos, por la esperanza de conocer al Dios que nos creó, por la esperanza de verle algún día. El amor, la consolación de Dios es la que tenemos que llevarlos a ellos a que conozcan. ¿Por qué? Porque de Él proviene toda la consolación, hermanos. No hay nadie más en este mundo, no hay nadie más, ni siquiera el ser querido que está más cerca de nosotros, que nos conozca a la perfección. A veces corremos con alguien, con algún ser querido, con algún amado, con algún familiar, porque decimos, Él sabe, ¿verdad? Él conoce. Pero no hay nada mejor que correr a los pies de Cristo, porque si alguien nos conoce a la perfección, es Él. Y si alguien sabe el dolor profundo, sin máscaras, es Dios mismo. Podemos llorar, podemos quejarnos, podemos llorar ante alguna persona, pero jamás lloraremos ante aquel que nos conoce. Lloraremos de esa manera ante aquel que nos creó, ante aquel que conoce nuestra situación, que conoce nuestro corazón. Es solamente allí con Él donde ya no hay una máscara, ya no hay un estoy bien, no se preocupen por mí. Es donde nos soltamos. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando nos ponemos a los pies de Cristo sabemos que no hay nada que podamos esconderle. Y somos quien realmente somos. Él nos conoce no solamente porque sea Dios. Dice Hebreos 4:14 que no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos a un sumo sacerdote, dice, que no nos entienda. Jesucristo conoce totalmente las situaciones de aquellas personas. Siempre dirijámoslos a la consolación de Jesús, porque solamente Él los conoce a la perfección. Solamente Él te conoce en este momento la situación que tienes. Solamente Él sabe por lo que estás batallando. Solamente Él conoce a la persona que está sufriendo en angustia en este momento. Llevémoslo a ese Dios de consolación. Tenemos esa responsabilidad, hermanos, de hacerles saber la fuente de esperanza. Fíjense, dice el Salmo 34:19. Muchas, muy conocido este salmo, muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad?
Muchas son, pero de todas ellas la librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Ese es el Dios de consolación que tenemos. Y esto no significa que nos evitará atravesar las aflicciones, sino que nos sacará a su debido tiempo y que nos restaurará a su debido tiempo y que nos sanará a su debido tiempo. No hay justo ni aun uno que haya sido desamparado, dice la palabra. Es ese Dios que queremos llevarle a la gente. Es ese Dios que queremos decirle, ¿sabes qué? Yo no comprendo a la perfección la situación en la que estás pasando. Estoy aquí, puedes contar conmigo, pero quiero decirte de un Dios que conoce tu situación, que conoce a profundidad el dolor que tienes, más que siquiera más que tú mismo. Él conoce aún más de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás experimentando. Uno, porque Él te creó. Y dos, porque Él ha experimentado en carne propia lo que tú estás experimentando. Y solamente este Dios de consolación es capaz de sacarte y llevarte a través de tus aflicciones. Y repito, no es algo que se va a quitar de la noche a la mañana. La pérdida de alguien no es algo que ya estoy bien y ya no me acuerdo, porque eso, repito, requeriría borrar de la mente a esa persona o a la situación que estamos viviendo. Pero sí podemos confiar en un Dios que nos va a llevar a través de una situación difícil, nos va a llevar de su mano y nos va a llevar en esperanza, en fortaleza y en sus promesas. Y es agarrados de Él como podemos caminar. Pero ¿saben algo curioso, hermanos? ¿Quién va a reflejar a ese Dios de consolación? ¿Quién va a hablar por ese Dios de consolación? ¿Quién va a representar a ese Dios de consolación? ¿Quién va a ser embajador del Dios de consolación? Usted y yo. Por eso es tan importante también la función de la iglesia. Porque muchas veces lo que usted haga con esa persona es Dios hablando a través de usted para que la persona sea consolada. Y si a veces decimos, pues que Dios lo bendiga y que Dios le dé fuerza, a veces nosotros somos la pieza fundamental y somos el puente para que ellos conozcan a Jesús y para que ellos reciban al Dios de consolación. Primera de Corintios 2. Porque nosotros a través de la consolación que recibimos del Padre, la llevamos al ser querido, a la persona en aflicción. Llorar con los que lloran. Estar con ellos. Ese es el principio de estar con ellos. El decirles y aprender a descansar en sus promesas, a descansar en el amor de Dios. Y número 3, llevarlos a Dios, a una continua búsqueda del Padre, porque solamente allí hay descanso. La necesidad del ser humano no la vamos a encontrar en cualquier otro lugar. La necesidad del ser humano, aunque la creamos encontrar en algún lugar, se encuentra en aquel que nos creó. La paz de Dios se encuentra en Él. La esperanza, ¿verdad? El caminar, el llenarnos de fuerza, el mantenernos de pie, se encuentra en su palabra y se encuentra en sus brazos. Dice el Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero fíjese, dice, a todos los que le invocan de veras. Así dice la palabra. Salmo 145, 18. Porque esto es importante, hermanos. No basta solamente el estar presente, que es bien importante. No basta solamente el decirles, hay un Dios de consolación, pero es fundamental que como cristianos, como hermanos, los llevemos a una continua búsqueda de Dios, porque los que le buscan de veras, cercano está Dios de ellos.
Cercano está Jehová de aquellos que derraman su corazón y lo buscan continuamente. Cercano está Dios de los que le invocan. Y si queremos que esta gente sea restaurada, tenemos que decirles la necesidad de buscar continuamente a Dios, continuamente a Jesucristo, porque solamente en Él hay vida, solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay propósito y solamente Él nos identifica y nos da la identidad de quienes somos en Él. Cuando no tenemos al Dios de consolación, estamos perdidos totalmente. Usted puede hablar con gente en una aflicción, en una necesidad, y puede ver cómo no tiene un rumbo fijo. Pero en Dios encontramos identidad. En Dios encontramos estabilidad. En Dios encontramos amor. En Dios sabemos quiénes somos. En Dios encontramos la identidad de hijos de Dios y los queremos llevar ahí. Dice también el Salmo 118:5: desde la angustia invoqué a Jehová. David hablando, desde el dolor invoqué a Jehová, desde la pérdida invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. No solo busquemos a Dios, hermanos, cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, cuando todo nos está yendo bien, sino dice la palabra, invoqué a Jehová en la angustia, en el dolor. Y David es un gran ejemplo de una búsqueda intensa en el dolor. ¿Saben? La muerte de su hijo fue muy fuerte. La muerte del hijo de David fue una angustia profunda que yo creo jamás pudo superar hasta cierto punto. Pero su refugio siempre fue Dios. Y hasta que no recibió una respuesta de parte del padre diciéndole, ya las cosas pasaron, ya tu hijo ha muerto, hasta entonces él decidió levantarse. La gente le decía, la gente lo animaba, la gente le trataba de restaurar, pero no fue hasta que Dios respondió, no fue hasta que Dios sanó, no fue hasta que Dios estuvo que él pudo caminar. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera consolación siempre va a provenir de parte de Dios. Pero nosotros tenemos un rol importante, llevarlos a ella y llevarlos a conocerlo y estar presentes en sus necesidades, en lo que necesitan. ¿Saben? He escuchado, ya para ir terminando, he escuchado muchos testimonios de gente que ha atravesado alguna situación, que ha atravesado algún dolor. Y siempre al final, cuando ya están más tranquilos, terminan diciendo y agradeciendo a los que estuvieron. A los que estuvieron de veras. Usted se va a dar cuenta que siempre terminan con un discurso como que gracias por los que estuvieron presentes. Gracias por los que nos llamaron. Gracias por los que se concentraron en las necesidades de la familia. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Porque el día de hoy estamos ayunando y el día de hoy estamos orando por aquellas personas. Y saben, gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios estamos de pie, pero podemos estar algún día en un momento de ese. ¿Y qué esperamos de la iglesia? ¿Qué esperamos del hermano? Lo que esperas del hermano, trata de serlo tú en este momento. Sé tú, sé esa persona que quieres que alguien sea contigo.